Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Qué bien, amigos, continuamos con este espacio de formación que nos ofrece la Arquidiócesis de Cali a través del Centro Arquidiocesano de Evangelización, el CAE, que tanto estamos conociendo en estos últimos meses, estos últimos años en nuestra diócesis, en nuestra iglesia local. Qué bueno es poder continuar con este tema. Recuerda que este tema es un tema no para ver a quién se lo enseño, no para ver si puedo aplicarlo en el grupo, si puedo aplicarlo en la pequeña comunidad, en el ministerio. Este espacio que estamos trabajando es un espacio querigmático, el anuncio gozoso de que Jesucristo está vivo y que ese regalo que nos da el Señor y que nos salva completamente de la muerte eterna es un regalo para mí. Hay que asumirlo primero como personas. Y hablábamos entonces en los anteriores temas de cómo Dios nos ama más. A mí me ama Dios más que a nadie. No sé a ti, pero a mí Dios me ama más que a nadie. Y eso es una verdad de a puño, es decir, me hago dar un puño por eso. Dios me ama a mí. Yo soy único e irrepetible a los ojos de Dios. Y ese amor de Dios a mi vida me transforma, me hace ser un hijo de Dios, reconocerme hijo de Dios, reconocerme heredero del reino. Y ese sentimiento que aflora en mí, entonces me lleva a pensar que como hijo de Dios puedo ser feliz. Dios me hizo para ser feliz. Pero esa felicidad por algo se está transformando en nuestra vida y cometemos amartia, que significa no dar en el blanco, no dar en el blanco de la felicidad. No damos en el blanco de la felicidad. Si fuimos hechos para ser felices, ¿por qué no somos felices? Algo está pasando en nuestra humanidad, algo está pasando en nuestras relaciones. En ese sentido, si algo está pasando en nuestro relacionamiento, hay que buscar ese punto de donde surge el problema. Y hemos encontrado desde la misma iglesia como ese punto de inflexión que nos lleva a vivir en la infelicidad es el pecado, el no dar en el blanco de la felicidad. El pecado me convierte entonces en un hombre que desdigo del plan de Dios para mi vida. No lo quiero, no lo necesito. Digo, no, yo por mis propias fuerzas, por mis propios medios, voy a ser feliz. Y en ese sentido, el Señor dice, el salario del pecado es la muerte eterna, no la muerte de la que lo ponen a uno en 4 tablas y lo llevan al cementerio. Esa muerte, bienvenida sea si es para ir ante Dios. Pero esa muerte se extiende para siempre en la eternidad si yo vivo en el pecado. Pero Dios no nos deja solos, sino que nos manda un Salvador, nos manda a su Hijo para que me salve, para que Él, a través de la muerte, de la resurrección y de la glorificación, me lleve a mí a vivir con Dios en la eternidad. Ese es el plan de Dios para mi vida. Ahora, Cristo no me va a salvar, Cristo no me está salvando, Jesucristo ya me salvó a mí y te salvó a ti que estás viendo este video. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo con ese grandísimo regalo que el Señor me ha dado? Pues hombre, asumirlo en mi vida. ¿Y qué es asumirlo en mi vida? Pues hombre, creer que eso es verdad, tener la fe plena y convencida de que yo, Pedro Ortiz, he sido salvo en el Señor. El carcelero de Filipos le preguntaba a Pablo y Silas, por allá lo podemos leer en Hechos 16:30, les preguntaba, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Es una pregunta bien interesante. No, Cristo ya te salvó, pero ¿yo qué tengo que hacer? Y la pregunta del carcelero es la que vamos a responder en este tema. ¿Cómo hago mía la salvación? ¿Cómo hago mío el perdón que Dios me ha dado? ¿Cómo hago mío el regalo que el Señor me ha entregado? Y Pablo respondió muy claro en la sinagoga de Antioquía y les dijo en Hechos 13:38, dice, la completa salvación que no pudieron obtener por la ley de Moisés la obtienen por Jesucristo todo el que cree. Creer en Dios me da a mí la plena certeza de que esa salvación es mía, es decir, me conecto, me enchufo a la salvación en la medida en que yo crea que eso va a ser así.
La ley por sí sola no salva a nadie. Yo puedo dar cumplimiento de la ley. Cumplimiento. Es decir, puedo tener la ley cumplida a pie juntillos. Pero si no creo, no vale absolutamente de nada. Los constructores de la Torre de Babel nos demuestran que el hombre es capaz de construir un medio que lo regrese al paraíso perdido. Ellos querían hacer una torre inmensa que llegara a Dios, pero no pudieron. Por los propios medios yo no alcanzo la salvación. Si creo en la salvación de Cristo Jesús en mi vida, ahí se conecta de nuevo mi ser con el ser de Dios, con la esencia de Dios. La salvación se obtiene por y en Jesucristo. Son dos acciones: por Jesucristo, Él, y en Jesucristo cuando me mantengo en Él. El hombre no se salva por sí mismo, sino que existe un solo Salvador, que es Cristo Jesús. Es solamente por Él, por nadie más. Yo me salvo porque Cristo Jesús vino, murió, resucitó y fue glorificado. No hay otro medio de salvación. Efesios 2, 8, 9 nos dice que por la gracia, mediante la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios y no de las obras. Es un regalo de Dios. Y las obras es porque yo tengo fe en Cristo Jesús y entonces me lleva a hacer cosas buenas por los demás, cosas buenas por mí, cosas buenas por la naturaleza, cosas buenas por Dios. Pero no es que las obras me salven, ya la salvación está dada en Cristo Jesús. El proceso de salvación de Dios es como cuando tenemos una lámpara para encender y empezamos a moverla y no nos enciende, y cuando nos damos cuenta es que está desenchufada. Y yo voy y la enchufo y ¡pah!, alumbra. Eso es, así se manifiesta la fe en nosotros. Cuando yo me enchufo en Dios, yo voy a hacer luz para los demás. Crear y aceptar el plan de salvación diseñado por Dios. Dios tiene un plan de salvación para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. Aceptémoslo a través de la fe. Señor, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Dice Romanos 10:9: si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Cree en Dios y créele a Dios. La primera condición es creer con el corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Es ahí el querigma. El primer querigma, el querigma que hicieron los primeros apóstoles, es un querigma con una condición bien interesante, y es que no se podía gritar, no se podía publicar en las redes sociales de ese tiempo. No se podía coger la red social, WhatsApp, y decir, resucitó. No, había que hacerlo muy en silencio, pero con el gozo de que había resucitado. Resucitó, Jesús resucitó. Y los otros decían, ¿cómo así? No entiendo. No importa, Jesús resucitó. Y era esa alegría interna que no se podía manifestar, porque si se manifestaba, inmediatamente los cogían. A los primeros cristianos sufrieron mucho por su convicción de fe de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Eso hoy tiene que vivirse también de esa manera, con un gozo en el corazón, sintiendo que Jesús está vivo en medio de nosotros y que nos ha salvado. Créele a Dios. Dios te ha salvado a través de la pasión, muerte, resurrección y glorificación de su Hijo. Y confesarlo con la boca, sabiendo que esa fe es gratis. No te cuesta absolutamente nada. Ya todo fue pagado, todo fue cancelado. A veces nos cuesta aceptar eso, porque pensamos con la razón. Y cuando uno empieza a pensar con la razón solamente, no con la fe ni con el corazón, uno dice, pero si yo he hecho esto, que merezco la muerte. Razón.
porque no creemos en un Jesús o en un Dios que es misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta de dos: misero y cordia. Miserio de miseria y cordia de corazón. Es mirar con el corazón la miseria del otro. Ese es el Dios en el que yo creo y en el que quiero que ustedes crean, en el que quiero que se contagien. Dios es un Dios de misericordia y creo en Él porque sé que Él está mirando mi miseria con el corazón, no con la razón. Cuando comprendamos eso, voy a creer en ese Dios que me va a dar una vida mucho mejor que la que yo le entrego. La fe es entregarle a Dios mi vida, que no vale nada, para tener una vida grande, buena, misericordiosa. La fe salvífica no es la fe que pueden tener muchos hombres y mujeres, no es la fe la de los demonios. Acuérdense del endemoniado de Gerasa. Cuando Jesús va pasando por esa región y este endemoniado sale al encuentro del Señor, le dice: ¿qué quieres de mí, hijo del Dios Altísimo? Y se arrodilla el demonio, arrodillándose frente a Jesús y diciéndole: ¿qué quieres, hijo de Dios Altísimo? Es decir, el demonio tal vez tiene mucha fe que muchos hombres y mujeres que hoy polulan en nuestras parroquias, en nuestros templos, en nuestras comunidades. Porque el demonio está reconociendo a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo y se arrodilla entre él. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera nos arrodillamos frente a Jesús? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera lo reconocemos como Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? La fe tiene que avanzar, tiene que ir más allá. La fe es una sumatoria de A más C más C. Aceptación, conversión, compromiso. Son los tres elementos con los cuales yo puedo ver a un hombre o puedo identificar a una mujer de fe. Aceptan que Cristo resucitó de entre los muertos para mi salvación. Hay un cambio en mi vida y asumo un compromiso. He ahí un hombre de fe, he ahí una mujer de fe. La fe es esperar con certeza el cumplimiento de la promesa de salvación. Esperar. Esperanza. La fe me va a llevar inmediatamente a vivir la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Yo les doy siempre un ejemplo en estos retiros de que doy un ejemplo que me parece que clarifica muy bien lo que es la esperanza. En los negocios, en los supermercados, en estas grandes superficies, en los fines de mes mandan siempre a unas señoritas muy lindas, ellas muy hermosas, unos jóvenes muy apuestos a dar degustaciones. A mí me encanta pasar mucho por el lado de los vinos, porque dan degustaciones, me encanta el vino. No les estoy diciendo eso para que me manden una botellita de vino, no crean eso. Pero cuando uno pasa por la sección de vino, le dan un poquito de vino. Yo no sé quién se inventó esas copas pequeñitas y le dan a uno un poquito de vino. Y uno llega, saborea, y dice uno: si este es este poquito de vino, ¿se imaginan una botella de vino fría? Un sábado a las 3 de la tarde en la casa, eso tiene que ser riquísimo. Uno empieza aquí tomándose un poquito a vivir lo que va a pasar allá. Eso es la esperanza. Cuando yo tengo fe en mi vida, cuando yo con fe voy a la Eucaristía, cuando yo con fe me acerco a la palabra de Dios, cuando yo con fe vivo con mis hermanos, yo empiezo a sentir una alegría inmensa y digo: si esto es aquí, ¿se imaginan cuando yo esté allá? ¿Se imaginan cuando yo esté plenamente sentado viendo el rostro divino de Dios, viviendo para siempre en plena felicidad? Eso es la esperanza. La fe inmediatamente va a despertar en mí la esperanza. La esperanza es una degustación de la felicidad aquí, de lo que se va a vivir allá, al 1000 o 2000%. Se va a vivir inmensamente, sin ninguna preocupación. La fe es garantía de lo que se espera y certeza de las cosas que no vemos. Hebreos 11:1. No podemos creer en esa manifestación de Dios como muchos hombres y mujeres que van por el mundo sin aterrizar. Son de los que cantan y alaban, pero no se aterrizan en su fe. Son de aquellos que a veces parece que levitaran cuando van caminando. Se creen santos. No hacen absolutamente nada malo.
pero no hacen tampoco nada bueno. La fe me lleva a mí a sentir verdaderamente la voz de Dios en mi vida. Sentir esa voz de Dios que dice: tírate, hijo, aquí estoy. Y yo soy capaz de tirarme, de abandonarme en sus manos. Mira que estoy a la puerta y llamo, si abres, entraré y cenaré contigo, dice el Señor. Esa es la fe, el sentir verdaderamente que Dios está allí para salvarme, La fe nos lleva a actuar conforme a lo que creemos. Si usted cree en Jesús y le cree a Jesús, pues súbase en esa vida de Jesús. Cuando estaban las dos torres gemelas, de estos hombres malabaristas, equilibrista en este caso, pasó de una torre a otra torre a través de esas cuerdas de acero. Y este hombre llamó a mucha gente y le dijo: si ustedes creen que yo soy capaz de pasar de esta torre a esta torre. Todos le gritaban: sí, tú puedes, vamos, hazlo. Y él empezó y yo voy y paso al otro lado. Se bajó y les dijo: ¿qué hubo? ¿Cómo les pareció? Y la gente feliz y contenta: sí, tú eres el que es magnífico lo que has hecho. Y dijo: ahora voy a pasar, pero sin la vara. Y se subió y empezó: ¿ustedes creen que yo puedo pasar? Sí, usted puede pasar, pasa. Y él empezó sin vara. Y pasó al otro lado. Él se baja y les dice: ¿ustedes creen que yo soy capaz de pasar, pero con una carretilla adelante, un buggy? ¿Ustedes creen que soy capaz? Y todos: sí, usted es capaz. Y les dijo: bueno, yo paso de un lado al otro, pero si uno de ustedes se sube en la carreta. Y ahí todos dijeron: no, pero es que tampoco. Sí, Señor, yo creo en ti, tú eres lo máximo. Yo me trasnocho, yo hago vigilia, yo hago rosario. Y cuando el Señor dice: súbete en la cruz, dice: pero es que usted también pide mucho. No. Cuando me subo en la vida de Cristo, voy a sentir remesones del enemigo que me va a decir: por ahí no es, ¿qué te está pasando? Y voy a tener que sostenerme. Si me subo en la vida de Jesús, voy a tener cambios transformadores en mi vida. Y la sociedad misma se va a encargar de decirte: por ahí no es el camino, ven, por aquí es mejor. Pero yo voy a sostenerme, porque creo y le creo a Jesús. Y creo que Él me va a llevar y yo voy a vivir conforme a lo que creo. Conforme a lo que creo. Para experimentar la salvación, dice Colosenses 1:24: completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Vivir la experiencia salvadora de Cristo. Decir: Señor, si tú sufriste en esos momentos de sufrimiento que a veces tenemos nosotros, los hombres y mujeres que trasegamos por este siglo XXI, si esos sufrimientos, en lugar de maldecirlos, los entrego al Señor como parte de mi entrega total a ese Cristo Salvador. Lo único que le falta a la salvación es que creamos en sus méritos, en los méritos de Jesús, que fueron suficientes. Y a nosotros se nos pide Juan 1:12, dice: a los que creen se les dará el poder de llegar a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y aquí sí puedo decir yo con entereza: yo no soy el dueño del mundo, pero sí soy el hijo del dueño. Y el hijo del dueño es heredero. Somos herederos del reino de Dios. Si te reconoces hijo de Dios, si crees en Dios, si le crees a Dios, eres un heredero del reino de Dios. El reino más poderoso que hay sobre la tierra, el reino más poderoso que hay en el universo, es el reino de Dios. Y tú, si crees, eres heredero. Heredero. Y hay actos de fe que nos han demostrado que creer en Dios me devuelve a mí a la felicidad. ¿De dónde fue expulsado el hombre cuando empezó todo esto de la creación? Del paraíso. ¿Y se acuerdan de Jesús en la cruz? Con un ladrón a un lado y otro ladrón a otro lado, y uno de ellos se le burla. Usted no era el que
si es que resucitó a Lázaro, usted no era el que curó a un enfermo, que curó a una señora, que resucitó a otro, que nos... Usted está ahí, que ese reinado que es. Y el otro ladrón le dice, pero venga, déjelo quieto. Nosotros dos estamos pagando aquí lo que debemos, pero él no hizo nada. Y después se dirige este hombre clavado ahí en la cruz, en el mismo suplicio de Jesús, y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este ladrón bueno, que lo hemos llamado bueno en la tradición, este ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, le creyó a Jesús que era rey, y le creyó que tenía un reino, tenía fe en él. Y Jesús viene y le dice esa frase que ojalá algún día nosotros podamos escucharla en nuestra vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué rico poder escuchar esa frase algún día en mi vida. Yo, Pedro Ortiz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa frase la escucharé si creo en Dios, si le creo a Dios, si creo en Jesús, si le creo a Jesucristo. Si nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios, Él nos va a rescatar. Como rescató a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Pedro estaba caminando en el mar porque vio a Jesús que estaba caminando y Pedro, un pescador que conocía el mar, contra un Galileo que no conocía el mar, un Galileo que era de allá de la montaña. Y este hombre de la montaña aquí parado le piden ayuda, un pescador le pide ayuda. Dame tu mano que me hundo. Sálvame. Y Jesús estira su mano y agarra a Pedro. Así mismo en nuestros momentos de tribulación, en nuestra vida misma, levantemos la mano y digámosle a Jesús, sálvame, sálvame, que yo me creo un experto en esta vida, pero me estoy hundiendo. Y el Señor va a sacar su mano y me va a decir, ya eres salvo, hijo mío, ya eres salvo. Cualquier borrasca, cualquier vicisitud que haya en nuestra vida será calmada si yo me pongo en las manos de Jesús, No es por mis méritos, es Jesús quien me salva. Por eso, vayámonos en estos momentos a pensar sobre esa realidad que hay en nuestra vida, que está ahí como un don, como un regalo, puesta en nuestro corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica inicia con una frase bien interesante y es: el hombre es capaz de Dios. ¿Qué significa eso de que el hombre es capaz de Dios? Significa que muy adentro de nosotros está ese regalo de creer. Y cuando yo creo y le creo a Jesucristo, me conecto, me enchufo a la salvación, que es el plan de Dios para mi vida. La salvación es el plan de Dios para tu vida. Conéctate. Llévame donde los hombres